Sentido saludo, querida audiencia, siempre es grato conectarme con ustedes. Soy Javier Guerrero y bienvenidos a una nueva entrega de Bajo la Lupa, esta clínica periodística ciudadana en donde precisamente fomentamos virtudes ciudadanas ejerciendo comunicación profesional mediante dos formas. La primera, el tratamiento de aquellos temas que tanto nos preocupa, con objetividad, con rigurosidad, sin temor ni favor, profundizando en los hechos. Y la segunda, el socializar las huellas de vida de hombres y mujeres que en nuestra sociedad contribuyen de manera generosa, con sus conocimientos, con su talento, con su honestidad, con su huella de vida. Importante en una sociedad democrática en donde todos queremos empujar para el bien del país. Mi invitado el día de hoy no necesita presentación, no obstante he recogido una breve semblanza de él. Profesional en la rama del derecho, principal del estudio jurídico García Feró e Hijos, más de 50 años en la práctica de la ley, con trayectoria académica, exministro de Gobierno y de Educación, actualmente presidente del Consejo Consultivo en la UES, la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, y también ha tenido trayectoria a nivel de participación ciudadana como expresidente de la Comisión de Participación Ciudadana de la Junta Cívica de Guayaquil. Sin más que decir, doctor Galo García Feró, buena tarde, bienvenido a Bajo la Lupa. Buenas tardes, son ustedes muy amables en pedirme una intervención que lo hago como un deber social. Doctor García Feró, la praxis respecto al derecho. Ya llevamos toda una trayectoria, académicos y pensantes nutriendo al debate, la academia también dando unas nuevas perspectivas. ¿Cómo podría para nuestras audiencias comentarnos respecto a la evolución del derecho en nuestros días, doctor? Yo creo que es una profesión que exige mucha dedicación, aplicación en lo posible, el estudio no solo para ser un abogado que deletrea un poco los textos legales, sino más que todo la finalidad del derecho que va hacia la armonización de los pueblos, de las personas, de las familias y también en la organización política, y eso a su vez tiene trascendencia en lo que tiene que ver con la formación de nuevas generaciones. El derecho es reclamante, no es como muchas veces piensan que hay que recurrir a esta profesión porque acá se estudia menos que en medicina, o acá esto es menos exacto que en la ingeniería, cuando en realidad el derecho es una materia que exige la total dedicación. No es una cuestión superficial, es una cuestión de fondo, no es una cuestión puramente formal, no es una cuestión puramente ritual, es una cuestión que tiene que ver con derechos fundamentales, con cuestiones que tienen importancia en el primer orden de la organización de una sociedad. El derecho está íncito en la organización social, pertenece a todas las generaciones, porque es el pensamiento de los pueblos el que se va a cristalizar a través de esa organización. Por lo tanto, el derecho tiene una importancia extraordinaria porque responde a una necesidad. El derecho, si usted lo mira desde el punto de vista de su concepto, de su definición más general, podríamos decir que es una forma conceptual, pero está llena de contenidos. El contenido es los supuestos de lo que debe ser. Entonces, los contenidos son los más importantes. No es simplemente la forma conceptual. Lo más importante es el
fondo de las cuestiones. Ahora, doctor, en este fondo de las cuestiones, en esta perspectiva del derecho que responde a un orden social y viendo un poco cómo ha ido evolucionando la rama, ¿cuál será su perspectiva respecto a la evolución de quien practica el derecho? Del abogado en libre ejercicio, del académico, del profesor, ¿cómo ha ido evolucionando la persona que está forjada en las leyes? Bueno, yo creo que cada vez más los alumnos de las universidades tienen la precisión del concepto de que lo que van a estudiar es cuestiones no solamente gramaticales, no solamente formales. ¿Qué es correcto? ¿Qué es correcto? Sino a estudiar las cuestiones de cómo mejor organizarse, porque el derecho implica la coordinación objetiva de las personas, de las familias, de los vecindarios, de las ciudades, de los países. Eso es, en definitiva, el derecho, una forma de coordinación objetiva de vida. ¿Cómo vamos a vivir mejor? Ahora bien, el derecho en este momento pasa de lo que era puramente positivo, el de una posición positivista, a lo que es el positivismo crítico, que mira más lo fundamental. El positivismo crítico no nació el año 2000. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, nuevos pensadores, filósofos del derecho, cientistas del derecho, científicos del derecho, estudiaron y propusieron cómo enfocar mejor, cómo entender mejor el derecho. Y eso es lo que existe actualmente. Del puro positivismo, del puro formalismo, ahora estamos en el estudio del fondo, de lo fundamental, de las garantías que tienen que ver con los derechos fundamentales. Esos derechos fundamentales son de las personas, esos derechos fundamentales son de las organizaciones sociales, esos derechos fundamentales tienen que ver con todos los órdenes de la vida. Entonces, actualmente el positivismo crítico, con un enjuiciamiento que va hacia lo que debe realmente ser, no es el deletrear una norma jurídica, el argumentar gramaticalmente las cosas, sino ir más allá de lo que es la mera interpretación gramatical. A la esencia. Ir a la esencia, a los motivos fundamentales, a la razón de ser, a la razonabilidad de las cosas, a la racionalidad de las soluciones. Doctor García, yéndonos ahora al otro espacio, pero de la misma disciplina, en el sentido académico, la educación. ¿Cuál será su perspectiva y su comentario respecto a la evolución de la educación hasta nuestros días? Ciertamente ahora se ve apoyada por las tecnologías de información y la comunicación, pero ¿cuánto ha sido o cómo se puede cuantificar el impacto positivo o quizás no tan positivo y hasta cuestionable de las tecnologías de información y comunicación en la educación y también, ¿por qué no?, en el derecho? Yo creo que tenemos que reconocer que a partir de la Segunda Guerra Mundial la época cambió. Nosotros estudiamos la edad antigua, la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea, pero la edad contemporánea terminó. ¿Cuándo terminó? Cuando se producen aspectos tecnológicos y científicos fundamentales. Y eso es lo que estamos actualmente viviendo. No es un cambio de época que simplemente nació el año 2005, 2010 o 2015, no. El cambio de época es algo que viene desde el momento en que aparecen nuevos elementos fundamentales en el aprendizaje.
no solo en el estudio, sino en el aprendizaje. Y este aspecto es realmente definitivo, porque la cosmovisión de las nuevas generaciones va rápidamente cambiando. Si usted coge a la generación de los años 70, lo que exigía a esa generación, la impronta de esa generación, era la autenticidad en la familia. Yo le exijo a mi papá o a mi madre que vivan como ellos están diciendo, que vivan como ellos están obligándolos, y no a que una cosa es lo que se diga, y otra es lo que se hace, otra lo que se piensa. No. Perfecto. Entonces, pero eso que esa exigencia paradigmática que se produce hacia los años 70, hoy por hoy, va evolucionando. ¿Por qué? Porque los instrumentos de la ciencia, la evolución de la técnica, la revolución tecnológica, tienen nuevas formas de aprendizaje. Y entonces hoy día usted tiene unas armas instrumentales que la tecnología le presenta, y esas armas instrumentales van a tener que ser llenadas con los contenidos y las formas de pensar de las nuevas generaciones. Yo he visto como padre de familia, como profesor, la evolución de las distintas generaciones. Decía, en la generación de mi padre fue difícil sobresalir, pero en mi generación resultó más difícil sobresalir, porque a las limitaciones científicas del comienzo del siglo pasado, a las exigencias científicas que ya vivíamos en la mitad del siglo pasado, más las posiciones que ofrecen las nuevas sociedades con nuevas exigencias, con nuevos divertimientos, ¿cuán difícil puede resultar a un joven ponerse a estudiar cuando los demás se están divirtiendo? ¿O cuán difícil puede resultar cuando vemos que aparecen elementos que degeneran a las nuevas generaciones? Y entonces el problema de la drogadicción, el problema de las asociaciones indebidas, ilícitas. Entonces vamos llegando a nuevas maneras de ser que resultan tan difíciles. Hoy día, el padre de familia tiene menos poder que el que tenía el padre de familia hace 50 años, de aquel que tenía hace 100 años. Eran cosmovisiones, formas de ver culturales distintas. Y entonces hoy día tenemos una sociedad nueva, una nueva sociedad con nuevas visiones, con mayores retos, con nuevos retos, y eso no podríamos decir que hoy es mejor o peor que antes, es diferente que antes, y eso hay que comprenderlo. Doctor García, ahí hacemos una pausa. Además, una socialización comercial en el momento de elegir hacia la calidad y hacia equipar su bien inmueble con calidad. Valpisa, empresa de 20 años de experiencia, líderes en importación, comercialización y venta de mármoles, granitos, cerámica, porcelanato, piedras importadas desde diversos países como Brasil, Italia y Noruega. Valpisa dedicada a servir gustos más exigentes respecto a la calidad en construcción. Valpisa lo pueden encontrar en www.valpisa.com.es y su dirección en Urdesa, Víctor Emilio Estrada y Costanera. Víctor Emilio Estrada y Costanera, Guayaquil, Ecuador, a nivel nacional e internacional, valpisa.com.es. Retornando a la entrevista, doctor, y escuchándole este diagnóstico sucinto respecto a
la sociedad y el tiempo nuevo y los nuevos retos y un espacio diferente desde que hace 50 años, donde entran a formar parte prioritaria, fundamental y hasta yo diría obligatoria los valores y los principios en la célula básica del hogar, la familia. Yo sí creo que eso es tremendamente importante. Hace un poco más de 30 años, en el año de 1980, yo concurría a una asamblea mundial de la UNESCO en Belgrado y como ministro de Educación del Ecuador me correspondió pronunciar un discurso y allí manifesté mis grandes temores frente al avance de la ciencia y de la técnica que eran realmente inmisericordes con los pueblos de menor desarrollo y de menores posibilidades, dígase Ecuador. Eso resultaba difícil porque, si bien es verdad que hoy día existe una conectividad mucho más veloz y mucho más práctica, resulta que esos elementos son caros y esos elementos no están al alcance de los padres de familia. Entonces, muy bien, sí, la tecnología tenemos que utilizarla, pero si no tenemos el apoyo del gobierno o de la municipalidad para que los padres de familia con un sueldo limitado puedan proveer a sus hijos de lo necesario, el asunto resulta tremendamente difícil. Y no se avanza de paso. Entonces, el problema es que el presupuesto familiar no tiene, ni aún siquiera en la clase media, los recursos necesarios para cubrir todas las necesidades de los hijos. ¿Podría decirse que hay un retroceso en el fomento de valores y principios en la célula básica del hogar? Yo creo que el tema que se ha discutido mucho es cómo enseñar ética en principios, que es una ciencia de principios, moral, que es una disciplina de normas, cómo vamos a enseñar cuestiones formativas, cívicas, urbanismo, buenas costumbres, educación. ¿Lo hacemos a través de un profesor o lo hacemos a través de una práctica horizontal? A mí siempre me pareció que era mejor siempre que haya un profesor, un guía y que pueda ir orientando el tema. Sin perjuicio de que en la casa Sin también... embargo, el problema es la malla curricular. Okay. No tenemos tiempo para todas las cosas que se requieren en las nuevas exigencias de una malla curricular. Doctor García, ya yéndonos un poco hacia lo macro a nivel país, es indiscutible que en este momento el Ecuador vive un nuevo momento político. El presidente Lenín Moreno, a través de su política, establece todo un estilo de diálogo en donde las confrontaciones se liben a través de una cercanía buscando puntos en común. En esa línea, doctor, ¿cree que el diálogo también es una característica fundamental y categórica de una práctica de valores y principios, no solamente a nivel de casa, sino a nivel de funcionarios públicos y también, ¿por qué no, privados? Mire, la Universidad de Harvard, que es una de las universidades de mayor prestigio en el mundo, en una de sus unidades de trabajo está el diálogo. El profesor Fisher especialmente orientaba cómo a través del diálogo podían acercarse a posiciones tan difíciles. Y lo venían haciendo hace tiempo. Y enseñaba la metodología para ese diálogo. Entonces, no estamos hablando del año 2018. Fíjese que a esas enseñanzas de diálogo concurrieron un ecuatoriano ilustre como el doctor Gustavo Noboa Bejarano.
Expresidente del Ecuador. Era rector de la Universidad Católica Okay. y en esa época fue a Harvard y creo que estuvo, no sé en cuánto tiempo de seminario. El doctor Di Trasigny, del Perú, que fue canciller de la República Peruana, él también estuvo en Harvard y le tocó en la misma oportunidad que Gustavo Noboa. Y estamos hablando de ¿cuándo? De los años 90, no del año 18, del año 2000. ¿Y cuánto han conseguido Entonces, con esa práctica? mire usted cómo el asunto desde entonces es importante. Y yo le digo que antes que eso, en los años 70, en que me correspondió estar durante 5 años en el Consejo Universitario de la Católica, yo aprendí que grandes deliberaciones de Consejo Universitario se hacían así, en un lenguaje elevado, como el que utiliza el razonamiento del doctor Eduardo Peña Triviño, que llegó a ser vicepresidente de la República, o de la doctora Velázquez Cuello, Nila Velázquez Cuello, que fue vicerrectora de la Católica. Actualmente en la universidad. Eran ejemplos de un proceso dialéctico de conversación sin elevar la voz. Respetuoso. Respetuoso. A veces con sistemas de interrogación, a veces con sistemas coloquiales. Entonces, el diálogo es fundamental, inclusive hasta en el tono de la voz que se utiliza para las más delicadas discusiones. Doctor, se me queda un tema. La Universidad Espíritu Santo recientemente entregó un doctorado honoris causa al presidente del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, Julio César Trujillo. Y usted tuvo a bien emitir algunas palabras en ese acto. Muy breve, doctor García, el doctor Julio César Trujillo está ahora rompiendo desafíos respecto a invitar a todos a una práctica honesta y correcta, no solamente desde lo privado, a él como catedrático, sino también desde lo público. Bueno, a ver, hablemos de la persona y de la función en pocas palabras, porque el tiempo le puede apremiar a usted en su programa. Julio César Trujillo, en realidad, no es solamente un hombre de mérito del año 2015 o 2016, 17 o 18. Ha sido durante mucho tiempo miembro, voluntario, trabajador, enérgico, que con su autoridad moral participaba de la Comisión Anticorrupción, que era una organización social, una institución, una corporación sin fines de lucro que hacía observatorio en la sociedad ecuatoriana. Pero en Julio César Trujillo se produce toda una decantación de una vida. El doctor Julio César Trujillo comenzó siendo valioso en la universidad, cuando estudiaba. Luego pasó a algunas actividades públicas. A mí me correspondió verlo, y lo dije en mi discurso, en el año 67, cuando él era miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, que expidió la Constitución de aquel año, siendo elegido presidente de la República el doctor Otto Rosemena Gómez. Y Trujillo era un ejemplo en su talento, en su exposición y en su vida honesta, vertical, jamás incurriendo en errores graves de conducta social o de inconducta que pudiera afectarse. Como abogado era exactamente eso. Y los abogados, a despecho de lo que pudiera pensarse,
estamos muy exigidos éticamente, estamos muy exigidos moralmente. Nuestras reglas morales son rigurosas. Hay un código invisible encima de nuestro escritorio que está dado por los principales principios de vida honesta. Decía un gran profesor de Derecho que a veces podía dominarse una materia conociendo 20 principios. Entonces, en el caso de Julio César, fue un hombre austero, de vida sobria. Estoy hablando no solo de la vida pública, sino de la vida íntima. No era un hombre de ostentación. Él perteneció a una corriente política, originalmente fue del Partido Conservador, el área más progresista del Partido Conservador, integró el Partido Democracia Popular, fue candidato a la presidencia por ese partido, lideró un importante sector de esa agrupación política, luego fue abogado de los indígenas, abogado de los sectores laborales, profesor de Derecho Constitucional, profesor de Derecho Laboral, pero siempre dentro del principio de la rectitud. Y así llega a los 87 años de vida, siendo un ejemplo de cómo un hombre puede transitar por el derecho con rectitud. No es cierto entonces que yo necesito ser un picapleito. No es verdad que tengo que ser deshonesto. Antes, por el contrario, la abogacía me obliga a ser más honesto. Allí ve usted un cuadro. Ese es el doctor José Miguel García Moreno, mi padre. Y ese era el viejo abogado que a los 74 años de vida, próximo a morir, dijo aquella frase que repetí entonces, y repito siempre: la honestidad que más brilla es la del abogado. ¿Por qué? Porque es más difícil. Ser abogado honesto no es cuestión sencilla. Y le obliga a usted huir de todas las zonas marginales. Decía el doctor Emilio Romero Menéndez, primer decano de jurisprudencia de la Católica: el peligro no está en que ellos vayan a incurrir, mis hijos, decía él, en un delito, sino que se vayan a equivocar cuando estén en una zona gris, en el límite, ¿verdad? Entonces, el código invisible es el código de la moralidad, es el código del civismo, es el código de la sensibilidad social, es el código que me obliga a no tener durezas de corazón. Me quedan algunos temas y sin duda alguna vamos a repetir esta entrevista en lo posterior, tocando otros temas, pero me quedo y resalto lo siguiente. Todo eso que usted ha explicado, una vida llena de ética, de moral, de buenas costumbres, lleva a que tengamos ya cierta edad y nos señalen por eso, por ser honestos, por ser transparentes, por ser, sí, disciplinados, pero jamás que nos apunten por habernos llevado un centavo. Que Dios le bendiga, doctor Galo García, en esa lucha. Adelante, siga de manera silenciosa, empujando a muchos y motivando a muchos a seguir su huella de vida. Naturalmente, en el trasfondo de todo esto, que es su trasfondo y el mío, está todas las lecciones del Evangelio, están todas las lecciones de las homilías o de las encíclicas papales o de las cartas pastorales, las enseñanzas de los santos padres, ¿no? En un determinado sentido. ¿Cuánto un profesional, un académico puede ganar inspirándose en las Sagradas Escrituras, aunque no lo diga? Le cuento, claro. A veces cuando era ministro de Educación me decían, pero usted habla mucho
de su inspiración cristiana cuando nosotros como funcionarios públicos no podemos hacerlo. No hay ningún inconveniente. Yo no le obligo a nadie a pensar como yo, pero debo decir por qué razón es que tengo estos principios. Y sin miedo alguno, doctor Galo García. Gracias nuevamente por abrirnos las puertas de su espacio, abrirnos las puertas de su despacho. Vamos a pasar esa foto que yo la he podido ver y usted tiene la nobleza de enseñarla. Y es de repetición de su sí, descanso. también la vi allí. Adelante nuevamente en esa lucha, en las aulas universitarias, en la praxis profesional, también incitando a los demás, a los nuevos abogados, a los que se van a graduar, a seguir una vida honesta. Estimado audiencia, yo hago una pausa temporal con ustedes. Hagan su bien, Dios bendiga América, y recuerden, para una comunicación efectiva no solamente hace falta hablar, sino también escuchar. Pero ese hablar no para crear controversia, sino para consensuar, para unir, el diálogo, la herramienta para progresar. Hasta la vuelta.